Bueno, muy bien. Entonces, lo primero, vamos a evaluar el valor medio de la función. Entonces, evaluamos el valor medio de la función o algo que tenga que ver con el valor medio de la función calculando a sub cero, ¿cierto? Entonces vamos a calcular el coeficiente de Fourier a sub cero igual a 2 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de f de t por dt, ¿cierto? Pero entonces nosotros ya sabemos que esa función está definida a trozos, entonces tenemos que partir el integral, el intervalo de integración, esto es 2 sobre t integral entre menos t medios y cero de menos dt más 2 sobre t integral de 0 a t medios de t. Si yo quisiera hacer, Omar, por ejemplo, acá estricto con esto, yo tendría que integrar de menos t medios a 0 menos. ¿Sí o no, Omar? Sí, profe. Y después integrar de 0 más a t medios. Pues, o de 0 a t medios. En todo caso, esos límites tienen que ser diferentes. Eso, de hecho, nosotros lo vamos a hacer, pero para variable compleja. En este caso, no, digamos, no es tan relevante. Y acá, entonces, ¿cómo queda esto? Esto sería eh, 2 sobre t por la integral de 0 a menos t medios de dt más 2 sobre t por la integral de 0 a t medios de dt. Ustedes ven que esas dos integrales son igualitas, pero dan con signo contrario, ¿sí o no? Entonces esto sería 2 sobre t por menos t medios más 2 sobre t por t medios. Esto da 0. Nosotros esperábamos que por la simetría de la función a sub 0 diera 0 porque esto no tiene valor medio, ¿cierto? Además de que el valor medio es 0, además de que el valor medio es 0, ¿cierto? Esta vaina quedó como un poco mal escalada, ¿cierto? Me extraña que Omar no se haya quejado por eso. Él siempre queja por esas cosas. A ver, porque son dos cuadritos, o sea que esto tendría que ser como acá un menos uno. Tiene razón, profe, tiene razón. Son dos cuadritos. Sí, no sé usted qué le pasó ese día, estaba enfermo, ¿qué? Me la hubiera montado casi de seguro, ¿sí o no? Ahí se le pasó a Omar. Omar es uno de los policías de los cálculos acá. Hay varios. Está Omar, María Fernanda, que siempre le dicen a uno, se equivocó en eso. Pero sabe, profe, que no es porque uno quiera, sino porque ya ese es un mal hábito que le inculcan los profesores de cálculo a uno. No, 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 Eso ahí no. está malo. Eso ahí Eso, está, eso eso, así no sirve. No, eso está malo, eso no, no. Profe, pero es nada. Eso está malo allá, cero. no, 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 eso es un hábito buenísimo, Omar. Entonces ya uno queda psicoseado. Entonces uno ve una cosa así como que extraña, uno queda como que, espérate, esto como que no va acá. Vamos a preguntarle y a No, comentarle a ver no. si y uno Es un reafirma. hábito, es un Más que hábito para muy bueno. corregir es para reafirmar su conocimiento. No, 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 eso es un hábito muy bueno, ¿cierto? Gracias a Dios que tiene ese hábito. Entonces, porque lo principal, o sea, lo principal es uno no equivocar, no, no es uno no equivocarse, sino lo principal es la rigurosidad, ¿cierto? Y entonces, desde la perspectiva de la rigurosidad, pues son dos cuadritos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Son una unidad cada dos cuadritos. Ahora, ahí nosotros podemos ver claramente en ese dibujo que esa función tiene valor medio cero. Entonces vamos a mirar una cosa. Como esta función es par, ¿cierto? Tiene simetría par, entonces el coeficiente a sub m tendría que ser como tendría que ser cero también, ¿cierto?
porque el coeficiente A sub m, recuerden que es una manifestación de paridad, ¿cierto? De paridad positiva o de funciones pares. Esto es la integral entre menos t medios y t medios de f de t por el coseno de m omega sub 0 t por dt. Bueno, pero entonces acá nosotros ya sabemos que esta integral la tenemos que partir en dos. Esto es 2 sobre t por la integral entre menos t medios y 0, ¿cierto? De menos coseno de m omega sub 0 t, ¿cierto? Esto es fácil de saber que es 0 por paridad, porque esto es una función impar por una función par entre menos a y a, ¿cierto? Como dijo Pedro la clase pasada, es 0, pero pues nosotros la podemos hacer. No estamos de afán todavía, ¿cierto? Entonces, más 2 sobre t por la integral de 0 a t medios, ¿cierto? De la integral de 0 a t medios de Coseno. coseno de m omega sub 0 t, me pegó la aguja. Entonces, y acá, básicamente que lo que nosotros podemos ver es lo siguiente. Entonces, esta primera integral que yo tengo acá, yo puedo cambiar el signo invirtiendo los límites, ¿cierto? Entonces, esto sería simplemente 2 sobre t por la integral de 0 a menos t medios del coseno de m omega sub 0 t por dt, que es una integral positiva, más 2 sobre t por la integral de 0 a t medios de coseno de m omega sub 0 t por dt, ¿cierto? Entonces, esta vaina sería acá 2 sobre t que multiplica a 1 sobre m omega sub 0 por el seno de m omega sub 0 t entre 0 y menos t medios, más 2 sobre t, 1 sobre m omega sub 0 por el seno de m omega sub 0 t entre 0 y t medios, ¿cierto? Bueno, muy bien. De ahí también, o sea, simplemente por la paridad da ceros, pues, pero digamos que mientras nos acostumbramos a utilizar la propiedad de la paridad, pues podemos escribir esto. Recuerden que t por omega sub 0, a ver, como omega sub 0 es igual a 2pi sobre t, entonces recuerden que t por omega sub 0 da 2pi, ¿cierto? Bueno, entonces esto sería 2pi m acá, ¿cierto? Se va este con este. Y esto, el seno de 0 es 0, o sea que esto queda como el seno de m omega sub 0 por t sobre 2, pero omega sub 0 por t es 2pi sobre 2 es pi, o sea que esto es mpi, pero con un signo menos acá, ¿cierto? Más la misma vuelta por acá, por el seno de mpi. Inclusive si mpi, el seno de mpi no fuera 0, esto daría 0 igual, porque se cancelan esos dos números. Entonces esto se va con esto da 0. Y la interpretación, esto es importante, sobre todo cuando uno va a resolver un problema con estos métodos, ¿cierto? Entonces es importante nosotros determinar, sobre todo para los chicos que van a ver electrodinámica y mecánica cuántica. Se me olvidó invitar a los de mecánica cuántica, pero mañana los invitamos. Jefferson, hazme un favor, puedes escribir en el grupo de mecánica cuántica y decir que estamos viendo un curso a las 6 de la tarde que es importante para mecánica cuántica. Para los que quieran asistir, entonces se pueden inscribir, listo. Listo, profe, ya lo edito y lo envío. Listo. Muy bien, entonces, ¿esto qué significa físicamente?
Si yo, por ejemplo, tengo un campo electromagnético, que es una solución a las ecuaciones de Maxwell que tiene este comportamiento, ¿qué debo de decir? Yo debo de decir que tiene un comportamiento impar, o sea, tiene una imparidad, ¿cierto? Ante inversión temporal, ¿cierto? Y esta es una característica fundamental, por ejemplo, de la inducción magnética. La inducción magnética es impar. Cuando ustedes cambian T por menos T, B cambia por menos B, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ahora, lo que yo voy a escribir acá es que esto entonces tiene simetría impar, porque simetría impar en la serie de Fourier implica que A sub 0 es igual a sub M igual a 0, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver entonces cómo calculamos B sub M. Digamos que de acá ya eso no resiste análisis, pues B sub M forzosamente, forzosamente eh, mm, B sub M tiene que ser diferente de 0, ¿cierto? Entonces vamos a calcular B sub M, que sería el coeficiente característico para las funciones con simetría impar. Esto es 2 sobre T, integral entre menos T medios y T medios, de F de T, que es impar, ¿cierto? Por seno de M omega sub 0 T por DT. Otra forma de calcular esto es igual a 2 veces la integral de 0 a T medios, porque impar por impar es par y la integral entre menos A y A de par es 2 veces, como vimos la clase anterior, la integral de 0 a de la función, ¿cierto? Porque esto es una función, recuerden. Esto es impar, el producto de impar por impar da par, ¿cierto? Entonces, pero igual lo vamos a hacer mientras nos vamos acostumbrando a trabajar con la paridad. Entonces, esto sería 2 sobre T por la integral de menos T medios a 0 de menos seno de M omega sub 0 T por dt, ¿cierto? Más 2 sobre T por la integral de 0 a T medios del seno de mi omega sub 0 T por diferencial de T. Bueno, muy bien. Entonces, acá voy a continuar con este colorcito. Entonces, esto quedaría como 2 sobre T por la integral de 0 a menos T medios del seno positivo, ¿cierto? Entonces, si el seno es positivo, entonces me va a quedar acá eh, una vaina como de este estilo. La integral del seno es negativa, ¿cierto? O sea que esto me va a quedar como menos 2 sobre T por 1 sobre M omega sub 0 por el seno de M omega sub 0 T, perdón, coseno de M omega sub 0 T evaluado entre los límites dichos, ¿cierto? Entonces 0 y menos T medios, pero recuerden que el coseno es una función par, ¿cierto? O sea, me va a quedar menos también, pues menos 2 sobre T por 1 sobre M omega sub 0 por el coseno de M, ¿cierto? Omega sub 0 T evaluado entre 0 y T medios. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Esto por acá me va a quedar de esta forma. Entonces, esto es, invirtamos los límites ahí. Esto sería 2 sobre 2 pi m, por ejemplo, ¿cierto? Que multiplica a 1 menos el coseno, ¿cierto? Esto sería un coseno de m por pi. Muy bien, acá más, invirtamos los límites también, más 2 sobre 2 pi por m, factor de 1 menos coseno de m por pi. Digamos que acá hay una cuestión clave, ¿cierto? Y es ese coseno de m por pi. Entonces nosotros vamos a mirar una cosa. Esto tampoco es tan difícil, pero simplemente uno no está acostumbrado. Entonces cancelamos estos de acá.
¿cierto? Y si cancelamos estos de ahí, eso da 1 sobre pi m por un número más 1 sobre pi m por el mismo número, o sea que eso da 2 veces esa vaina, ¿cierto? Entonces, esto simplemente es 2 sobre pi por m que multiplica a 1 menos coseno de m pi. Yo quiero entonces, veamos acá, vamos a hacer una cosa, vamos a analizar ese coseno de m pi, ¿cierto? Eso es sencillo, digamos que rápidamente. Necesito que alguien me tome la asistencia. Melissa, hazme un favor. ¿Me podrías tomar la asistencia, por favor? Que me la ha tomado Andrés y no está. Claro, profe. Ya la tomo. Tú estás conectada 2 veces, Melissa. ¿Tú estás 2 veces o Sí, es que profe. alguien está? Yo estoy Ah, ya. conectada 2 veces. Ah, bueno. Para que no vaya a faltar nadie, porque como voy a certificar el curso, va a poder dar cuenta de la asistencia. Listo. Listo, sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces acá voy a hacer lo siguiente. Yo voy a mirar cómo se comporta el coseno de múltiplos enteros de pi. Listo. Hay una cosa que si ustedes todavía no la hacen, yo les recomiendo mucho. Ahorita la vamos a hacer, digamos, sucintamente. Y es que comiencen a utilizar, mezclen el computador con el lápiz y el papel, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. La parte gráfica es una parte clave para uno aprender cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto lo podríamos hacer más bonito en Python, pero lo vamos a hacer acá por el momento. Entonces, por ejemplo, esto sería para m igual a 0, ¿cierto? Entonces, ahora, este sería coseno de pi medios y este acá sería coseno de pi. O sea que este sería m igual a 1, ¿sí o no? Muy bien. Pero, ojo que acá, como es par, entonces tendría el mismo valor para m igual a -1, ¿cierto? ¿Cuándo volvería a ser 1? Entonces, cuando m sea 2, ¿cierto? Lo mismo por acá cuando m sea -2, ¿cierto? Entonces, m menos 2. Eso implica que para m par, coseno de m pi es 1 para m par y para m impar es -1. De esta forma, ustedes simplemente podrían escribir este término de acá como 2 sobre pi por m se multiplica a 1 menos -1 a la m. -1 a la m es una buena forma para yo representar coseno de m pi. Entonces, finalmente yo puedo decir que el coeficiente de Fourier B sub m es igual a 2 sobre m pi que multiplica a 1 menos -1 a la m, ¿cierto? Y entonces esto naturalmente va a tener dos valores. Va a tener un valor para m par y para m impar. Como la función que estamos representando es una función impar, digamos que yo me atrevo a aventurar una teoría, ¿cierto? ¿Y es cuál? Yo me atrevo a aventurar la teoría de que esto solamente admite m impar. Listo, solamente armónicos impares. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, representara esta función con un armónico par, como el coseno, ¿cierto? Esta vaina quedaría muy mal representada, sería como algo así, ¿cierto? Entonces, digamos que yo creo que hay que representar esto con armónicos impares, ¿cierto? Entonces, esto con armónicos impares quedaría relativamente bien representado. Es más, si ustedes, por ejemplo, dibujan un seno acá sobre esta función, ustedes pueden ver que el seno, de alguna forma, es una representación de mínimo error, como vamos a ver después para esta función. Recuerden que el objetivo es nosotros estudiar las,
el error en una representación y a partir de la minimización del error, obtener los coeficientes de Fourier como una restricción o como una ligadura para que la representación sea óptima, ¿cierto? O sea, para que minimice un error de ajuste. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos nosotros ahí. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ahora con este coeficiente de Fourier yo voy a poder ver una cosa. Si M es par, vamos a mirar. Entonces, si M es par, menos 1 a la número par es 1 y 1 menos 1 es 0. O sea que esto es igual a 0 para M par, ¿cierto? Si M es impar, esta vaina es menos 1. Menos 1 a la número impar es menos 1 y 1 menos menos 1 es 2. O sea que esto daría 4 sobre M pi para M impar. Y eso digamos que verifica nuestra hipótesis, ¿cierto? Listo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Melissa, y muchas gracias, Jefferson. Listo. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer una cosa. Entonces, vamos a escribir la serie de Fourier. Ya sabemos que A sub 0 y que A sub m son 0, o sea que esto simplemente queda como la suma desde m igual a 1 hasta más infinito del coeficiente de Fourier B sub m por el seno, ¿cierto? De m omega sub 0 t. Pero naturalmente esto tiene unas restricciones que m tiene que ser impar, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Entonces, esto es la suma desde m igual a 1 hasta más infinito, pero ¿para quién? Para m impar, ¿cierto? Típicamente los libros lo escriben así, entonces esto quedaría como 4 sobre m por pi por el seno de m omega sub 0 por t, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Listo, entonces uno naturalmente tiene que saber quién es omega sub 0. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, omega sub 0 igual a 1, ¿cierto? Sin ningún problema. O pueden escribir eso como 2πf, ¿cierto? Bueno, lo que sea. Entonces, ahora hay una forma de imponer que m sea impar siempre, siempre impar sin necesidad de escribirlo ahí, y es esto. Ustedes simplemente pueden decir que esto es la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de 4 sobre 2m más 1 por pi. Ese término 2m más 1 siempre es impar. Para m igual a 0. Entonces vamos a hacer un recuento. ¿Cierto? Para m igual a 0, ¿qué tenemos? Tenemos que eso es 1. Para m igual a 1, eso es 3. Para m igual a 2, eso es 5. O sea que realmente cumple con que sea impar, ¿cierto? Entonces, y acá queda seno de 2m más 1 por omega sub 0 por t. Esta es entonces la serie de Fourier que representa eso que tengo allá. Ahora, Profe, disculpe, creo que entonces ahí la suma tiene que comenzarla en 0. sí, tiene que comenzar en 0. Tiene toda la condenada razón. Ya voy. Muy bien. Ya tenemos otro policía de los cálculos. Pedro, Omar y María Fernanda. La meta sería que fueran 19. Pero bueno, hay veces que no se puede, sí o no. Entonces, listo. A ver qué tenemos acá. Entonces nosotros podemos verificar lo siguiente. Si yo, por ejemplo, expando esta suma desde m igual a 0, entonces, ¿qué voy a tener? Yo voy a tener el primer término que es 4 sobre pi para m igual a 0, que multiplica al seno de omega sub 0 por t. En series de Fourier o en la teoría armónica, este de acá lo voy a llamar el armónico fundamental, ¿cierto?
Muy bien. Más 4 sobre 3pi por el seno de 3 omega sub 0. Te observen que estoy sumando senos. Esto es una suma de senos con frecuencias impares. La frecuencia se llama el armónico. Y el armónico fundamental es el armónico cuya amplitud es la más grande. Ya vamos a verificar eso. Este 4 sobre pi es casi 1. Esto es casi 1. Omar, hazme un favor. ¿Cuánto es 4 sobre pi? Por favor. Este sería el tercer armónico. Ya le digo, profe. Tercer armónico más 4 sobre 5pi. Observen que va disminuyendo el orden del armónico. Esto es seno de 5 omega sub 0 t más. 1.27, profe. Y es un número trascendente. Es listo. Entonces, 1.27. Yo, por ejemplo, si a mí me piden, me dicen grafique el espectro de Fourier de esta señal, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Se empieza por el armónico fundamental, profe. Exactamente. Muy bien, un segundo. Un segundo, chicos, que me están haciendo una diligencia en Tunja, porque yo no podía viajar mañana y tengo que atender una cosa. No me demoro. Hable, profe. Bueno, muy bien. Entonces, si comenzamos con el armónico fundamental, no sé quién fue el que dijo, pero sí. Esto sería acá, entonces, por ejemplo, el quinto armónico. La física, chicos, la física, cuando yo la analizo con series de Fourier, recuerden que las series de Fourier es para funciones periódicas, ¿cierto? Pero digamos que nosotros, esta semana de curso, vamos a tener suficiente tiempo para discursar, ¿cierto?, sobre ese tema. Sino que no toda función, es, no toda función es susceptible de expresarse como una serie de Fourier, ¿cierto? Pero ahora, a ver, chicos, ¿quién de ustedes trabaja en óptica? ¿Hay alguien que trabaja en óptica ya? ¿O todavía no hay nadie que trabaje en óptica? ¿Y se trabaja en qué sentido, profe? Pues usted claramente no trabaja en óptica, ¿sí o no? Claramente, profe, efectivamente. Entonces, Puras pero partículas y materiales. sí, o sea, digamos que óptica, por ejemplo, en absorción de interacción de la radiación con la materia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, reflexión de la luz, polarimetría, reflexión de la luz en diferentes superficies, absorción de la radiación electromagnética, ¿cierto? Por ejemplo, procesamiento de señales ópticas, etcétera, etcétera. Yo lo pregunto porque, por ejemplo, eh, mm, a ver, yo lo pregunto porque, porque, por ejemplo, si yo quisiera darle una interpretación física a este problema que yo tengo al frente, ¿cierto? La serie de Fourier es una herramienta que me permite muy fácilmente identificar qué está pasando dentro de un sistema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo solamente armónicos impares en esta señal, entonces ahí hay algo, hay una conclusión a la que yo puedo llegar según los armónicos que se generen, ¿cierto?
Entonces, la generación armónica típicamente tiene que ver mucho con, con, con los mecanismos que permiten almacenar o disipar energía de cierta forma en un sistema, ¿cierto? Entonces es más interesante que matemáticamente la serie de Fourier. La serie de Fourier es mucho más que una técnica matemática, ¿cierto? La serie de Fourier es una ventana a la física y a los mecanismos que están en un sistema físico, ¿cierto? Entonces eso es bastante interesante. Por eso les preguntaba que si de pronto alguno trabajaba en óptica y había escuchado, por ejemplo, la generación de armónicos de orden superior, ¿cierto? Entonces, eso es bastante relevante. Bueno, entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es si, por ejemplo, a nosotros nos pidieran la gráfica de estos armónicos, ¿qué hacemos nosotros? Entonces acá nosotros vamos a graficar el coeficiente de Fourier, por ejemplo, B sub m. Y acá vamos a graficar nosotros entonces para m, o sea, esto es una gráfica discreta. Es decir, para m, por ejemplo, ojo que esto no es m igual a 0, que esto sea en la suma m igual a 0, un artificio matemático, ¿cierto? Esto comienza desde m igual a 1 realmente, ¿sí o no? Porque el coeficiente b sub m no es 4 sobre 2m más 1 por pi, sino que es 4 sobre m pi, ¿cierto? Entonces, esto es simplemente un artificio matemático. Entonces, esto es para m igual a 1. Voy a comenzar acá en m igual a 1. Después, en m igual a, esto sería m igual a 1, entonces necesito m igual a 3, esto sería m igual a 2, m igual a 3, Omar, por favor, necesito los valores, Omar. Entonces, para m igual a 1, Omar, usted me había dicho que era 1.27, ¿cierto? Sí, señor, 1.27. 4 sobre P. Bueno, Omar, por favor, para... eh, 0.42 para m igual a 4 sobre 3 pi. Pues. a ver, entonces esto, digamos que esto es 1.27, Omar, esa vaina quedaría más o menos como por acá, ¿cierto? Muy bien. Para m igual a 5, Omar. 0.25. 0.25, sí, señor. Muy bien. Entonces, un segundo que están escribiendo desde Tuna, no me demoro. Listo, muy bien. Entonces, esto sería más o menos como el espectro de Fourier de esta onda, digamos, cuadrada que yo tengo como por acá. Sería como algo así, ¿cierto? Entonces, es un espectro característico de Fourier. Entonces, es un espectro característico de Fourier y eso me va a decir, por ejemplo, el sistema físico que genere esa onda cuadrada tiene unas características particulares. Ahora vamos a cambiar de sistema físico, pero no sin antes vamos a verifiquemos realmente que esa onda se puede representar así, ¿cierto? Entonces eso es relativamente sencillo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a cambiarme para el computador, si me lo permiten. ¿Sí o no? Entonces, acá voy a parar de compartir pantalla por acá y vamos a habilitar compartir pantalla desde el computador. Esperen un segundo que yo tengo que, para poder abrir Jupyter en mi computador, tengo que hacer una vaina, un segundo. Es una vaina como medio cansona, pero pues no he podido saber cómo abrir Jupyter desde el navegador y no desde el terminal. Entonces eso se demora un jurgo de tiempo.
Listo. Y vamos. Bueno, entonces acá tengo esto listo, yo creo que ya. Bueno, entonces vamos a hacer, esto es muy sencillo, pero pues nos va a ayudar a visualizar que el procedimiento está bien, ¿cierto? Entonces acá voy a abrir un nuevo kernel de Python 3 y básicamente lo que yo necesito, yo acá no necesito mucho, necesito una librería numérica, entonces voy a importar NumPy as np, ¿cierto? ¿Qué más necesito? Necesito una librería gráfica, import matplotlib as npl, ¿cierto? Necesito import matplotlib.pyplot as plt, ¿cierto? Puedo colocar, por ejemplo, npl, como lo importé ahí, es .rc params. En el caso, pues, de que yo quiera escribir como en LaTeX ahí, ¿cierto? Entonces, .mathText.fontset igual a stix. Listo, bueno, muy bien. Entonces, y lo que yo voy a hacer acá es que voy a crear una figura 1, entonces esto es figure 1 x1, ¿cierto? Y entonces le doy plt.subplots. Y entonces acá le voy a dar, por ejemplo, voy a crear una matriz de 2 filas o 3 filas por 2 columnas y lo voy a crear, por ejemplo, un fixed size igual a, esto se puede cambiar ahí en la marcha, pero voy a colocarle 18,10 por el momento, ¿cierto? Entonces acá me crea una matriz de figuras y lo que yo voy a hacer es que voy a crear el gráfico que voy a hacer en cada figura, ya les voy a mostrar cómo se hace eso, ¿cierto? Entonces acá, primero que todo, voy a crear un vector, ¿cierto? Con np. np viene de la librería numérica. Listo. Bueno, esto no es un curso de Python, pero pues uno puede ir discutiendo cómo hacer las cosas mientras tanto, ¿cierto? Entonces, np.linspace, esto me va a crear un vector entre los límites que yo quiero graficar. Entonces voy a graficar entre menos 4, ¿cierto? Por pi y 4 por pi, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y le voy a dar esto 1500 puntos, por ejemplo. ¿Sí o no? Muy bien, entonces acá simplemente la primer función que yo voy a graficar, chicos, es la función, digamos que uno, por ejemplo, se podría ir guiando de acá para hacer las cosas. Ustedes pueden acá insertar una celda below, ¿cierto? Y entonces, y ustedes pueden utilizar acá el Markdown. Vamos a utilizar Markdown en esta celda, que simplemente es para escribir vainas, incluyendo LaTeX, ¿cierto? Entonces podemos colocar acá, we have the following Fourier series, ¿cierto? Entonces, y acá entonces podemos escribir la serie de Fourier que tenemos una serie de Fourier que es f de t, ¿cierto? Igual a la suma desde m igual a 0 hasta más infinito de, entonces tengo acá, por ejemplo, 4 dividido 2m más 1 por pi. Listo, entonces y esto por el seno de m omega sub 0 por t, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces es básicamente la serie que yo quiero graficar y entonces acabo de tener unos términos. ¿Cuál era el primer término que nosotros habíamos especificado? Entonces nosotros habíamos especificado que teníamos 4 sobre pi, ¿cierto? Por el seno de omega sub 0 por t, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces más puntos suspensivos, pongámosle mientras tinto y ahorita, digamos, explicando otros términos. Eso es simplemente para graficar el primer término, ¿cierto? Entonces el primer término va a ser la primera aproximación
pero no es una aproximación de error cero, pero es la primera aproximación a la función, ¿cierto? Entonces, esto quedaría como 4 dividido np.pi, ¿cierto? Que multiplica a np.seno, ¿cierto? De x, por ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer que omega sub 0 sea igual a 1. Eso digamos que no es mayor problema. Como ya hemos creado la función, digamos que esto es, vamos a colocarle y1 porque voy a graficar por cuadrilla. Entonces tengo 6 cuadrículas ahí, listo. Entonces acabo de decir ax1, fila 0, columna 0, ¿cierto? Punto plot, ¿sí o no? De x, y1, ¿cierto? Coma, por ejemplo, color igual blue. Listo, entonces ahí está la primera aproximación. Eso no es simplemente el seno, es 4 sobre pi por el seno, ¿cierto? Muy bien. Observen que eso da un poquito por arribita de 1, o sea, no da exactamente 1, sino un poquito más arribita que 1, porque es 1.25 segundos de mi compañero Omar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este es el valor que minimiza el error cuadrático medio del ajuste entre la serie de Fourier y FDT, ¿cierto? Así de sencillo. Entonces, típicamente uno, por ejemplo, si quiere hacer esto de la forma más estética posible, entonces uno lo que hace es que le coloca set xlim, ¿cierto? Y le va a colocar los límites de x de forma tal que no sobren ahí espacios. Por ejemplo, si uno va a escribir un artículo, tiene que hacer así, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Listo. Entonces, sí, ahí ya queda, digamos, de esa forma. Listo, bueno, muy bien. Ahora, entonces, podemos agregarle otro término más a la serie, ¿cierto? Si le agregamos otro término más a la serie, entonces recuerden que son términos impares, ¿cierto? En la medida que nosotros comencemos a agregarle términos a la serie, ella va a comenzar a converger, ¿cierto? ¿A qué? A una onda cuadrada con simetría impar, que es lo que nosotros queremos ver, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, esto sería 3 por, ¿cierto? Y esto sería seno de 3 por x, ¿cierto? Fantástico. Entonces ahora Profe, vamos a yo tengo una graficar en pregunta. otro elemento matricial de la gráfica. Dime, Pedro. Usted decía que había un valor que minimizaba el error. ¿Me podría decir cuál era? Es que no entendí bien esa parte. Sí, es decir, por ejemplo, ¿por qué el coeficiente de Fourier es 4 sobre pi no es 1, por ejemplo, ¿cierto? Pues nosotros matemáticamente entendemos por qué, porque lo acabamos de calcular, ¿cierto? Pero, por ejemplo, usted pensaría que sería como más ajustado usted tener un seno que llegue hasta 1, que es el valor máximo del pulso cuadrado, y que baje hasta -1, ¿cierto? La razón por la cual eso no es así es porque si usted, por ejemplo, calcula la integral de la diferencia al cuadrado de esas dos funciones, con 4 sobre pi y con 1, el error le da menos con 4 sobre pi que con 1. ¿Sí me explico? Ok. Y eso es realmente, esa es la teoría de la representación a la que yo quiero llegar. No creo que alcance hoy, pero mañana sí comenzamos con ese tema. Ahora voy a hacer simplemente otro ejemplo de series de Fourier, una onda triangular, pero mañana sí vamos a comenzar con ese tema, ¿cierto? Entonces es un tema muy importante porque realmente eso es más fundamental que calcular una serie de Fourier, ¿cierto? Saber qué es lo que significa en un espacio de representación la serie de Fourier. No es simplemente la suma de seno y cosenos. Digamos que es mucho más, hay mucha más profundidad ahí, ¿cierto? Pero pues mañana podemos hablar otro poquito del tema. Ahora entonces lo podemos colocar acá, chicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Acá vamos a colocar más 4 sobre 3pi, ¿cierto? Vamos a colocar 4 sobre 3pi que multiplica al seno de 3 omega sub 0, ¿cierto? Entonces, este sería el tercer armónico y ese es el que voy a graficar acá, ¿cierto? Entonces acá lo voy a graficar en este otro elemento de la matriz gráfica. Fila 0, columna 1, ¿cierto?
Y acá simplemente voy a colocarle Y2. Vamos a cambiarle de color si ustedes quieren. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces este sería Y2. ¿Quién es Y2? Ya la suma del primero y el segundo armónico, ¿cierto? Coloquémosle Y3 para que eso tenga, digamos, sentido con respecto a lo que queremos ilustrar, ¿cierto? Un segundo. Ah, ya. A ver. Creo que es esto. Listo. Entonces, aunque todavía no estamos hablando de una onda cuadrada, digamos que ya comienza a tener la simetría, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, acá en rojo, este sería acá estamos considerando ya el primero y el segundo armónico impar, ¿cierto? Entonces, podemos hacer lo mismo con el quinto armónico, ¿cierto? Vamos a mirar entonces cómo se vería con el quinto armónico. Entonces, acá el quinto armónico sería este de acá. Y acá entonces voy a graficarlo en la fila 1, columna 0, ¿cierto? Fila 1, columna 0. Ay, no me jodas. Le está comiendo, profe. No, 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 pero esta vaina es que a veces no sé qué es lo que le hundo que le pasa a eso. Hay que reiniciar el Se le computador. activa ¿cómo es que se llama esto? El insertar y empieza a comerle. Sí, pero no voy a reiniciar esto y yo no sé cómo desactivar el reinsertar. Entonces lo voy a hacer así. Entonces, bueno, entonces acá tendríamos plot, ¿cierto? Vamos a graficar X, Y5, color igual, ¿cierto? Por ejemplo, lo vamos a colocar acá green, ¿sí o no? Y acá entonces ax1, fila 1, columna 0, ¿cierto? Punto plot. Y acá entonces le colocamos, le vamos a colocar punto plot, no, sino punto set xlim, ¿cierto? Entonces acá le colocamos -4, a ver si esto funciona así. Hay que volver a copiar esta vaina, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces ahí ustedes ven que ya cuando consideramos el quinto armónico, digamos que esta vaina tiene ya más pinta, ¿cierto? Ahora, en la medida que nosotros consideremos un mayor número de armónicos, la aproximación de la función va a ser mucho mejor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá podríamos considerar el séptimo armónico, ¿cierto? Auxilio. A ver, ¿qué me invento acá? Listo. Entonces, y acá le sumaríamos el séptimo armónico. Coloquemos acá 7 por np.pi. Cierro por acá. Venga, esta vaina. Se pasará esto. Vamos a ver qué le pasará. No, yo sé qué le pasa. Lo que no sé es cómo desactivar eso.
A ver, 7 por np.pi y acá entonces le coloco esto, ¿cierto? Por x, así, bueno. Entonces, y a esta de acá, bueno, muy bien, aparentemente esta vaina va a poner así, no le cambiemos el color porque ahí sí nos, mejor dicho, no es llorar esta vaina. Profe, una pregunta, ¿y por qué no escribe algo más fácil? ¿Por qué no coloca Y7 igual a Y5 más y ahí sí coloca el término del séptimo armónico? Sí, porque eso sería, por ejemplo, si uno estuviera haciendo un acumulador, ¿cierto? Pero por, digamos, razones pedagógicas y de conceptualización, yo quiero que se vean ahí, ¿sí me entiendes? Ah, ok, sino que como veía que usted tenía el problema, no sé si es que le falla el teclado o qué, entonces pues por eso. No es por el computador, es que hay veces si activa algo, ¿cierto? Si activa algo en las teclas, pero pues no me pasa tan a menudo, pero a veces me pasa, y entonces usted, digamos que no puede retroceder, porque si usted retrocede se las comienza a comer, ¿sí me explico? Entonces, pero no es por el teclado. Entonces, este teclado es una belleza, pero es un problema de configuración, pero no he podido saber cómo es que le quita eso. Iremos a ver por acá. Entonces, ya acá, digamos que se ve mucho mejor la aproximación. Ustedes pueden ver esas oscilaciones que hay en los valores de 1 y -1, eso se llama el fenómeno de Gibbs, ¿cierto? Y ese fenómeno solamente se quita cuando ustedes consideran un número infinito de armónicos, ¿cierto? Entonces acá, ¿cuánto estamos considerando? Bueno, básicamente nosotros estamos considerando acá solamente los 4 primeros armónicos impares. Listo. Entonces los 4 primeros armónicos impares y acá entonces quedaría esto como sobre 5, esto sobre 7, ¿cierto? Este de 5 quedaría acá 5 omega sub 0 t y este quedaría 7 omega sub 0 t, ¿cierto? Bueno. Entonces, básicamente que esta es la serie de Fourier. Entre más términos tenga yo en la serie, mejor es la aproximación, ¿cierto? Ya después, ahorita más tarde, les puedo mandar esto al grupo de WhatsApp que voy a crear. Les puedo mandar, por ejemplo, para 9 armónicos y para 11 armónicos. Recuerden que los armónicos pares, digamos, no contribuyen a este problema, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Y lo que decía Pedro, simplemente para que lo tengan en cuenta, es que yo puedo hacer esto con un acumulador, ¿cierto? Puedo hacer un ciclo for y comenzar. Si, digamos, el tema fuera de programación, lo hubiéramos hecho así. Hubiéramos, por ejemplo, inicializado, ¿cierto? Y en 0, ¿cierto? Y hubiéramos dicho que y de m más 1, ¿cierto? Es simplemente igual a el valor actual, ¿cierto? Más el coeficiente de Fourier por seno de m omega sub 0 t, ¿cierto? Entonces, pero me parece por el momento, digamos, más ilustrativo que los tengamos acá escritos para nosotros ver cómo vamos añadiendo términos, ¿cierto? De cuadrícula a cuadrícula, ¿cierto? Que estamos añadiendo un término más para corregir la representación. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta ahí o seguimos con la otra serie de Fourier. Bueno, entonces voy a parar de compartir por acá, ¿cierto? Y voy a volver a compartir por acá. Listo. Eh, Muy bien. Disculpe, Dime. ¿hay un aparato matemático o algo parecido para aproximar de manera más rápida la serie de Fourier o para que converja más rápido? ¿A Sí, qué a qué se refiere con aparato matemático? algún artificio. Pero, por ejemplo, ¿cómo que converja más rápido? ¿Y usted necesita menos términos para aproximar o qué? Sí, y pues también puede ser que converja el término definitivo.
No entiendo, ¿cómo que definitivo? No entiendo el término. ¿Me puede explicar, por favor? O sea, que llegue al infinito, porque pues, eso es lo que he entendido de la transformada de Laplace, o leyendo un libro de ecuaciones diferenciales de Denis Hill, en donde mostraban la convergencia de la serie de Fourier mediante eh, una una teoría matemática. O sea, que eso tendía a un número en específico. Pues, pero es que en este momento usted se puede estar refiriendo a varias cosas, ¿cierto? Necesitaría que fuera un poco más específico para poderle responder. Porque, por ejemplo, la convergencia, usted, por ejemplo, podría hallar un número n de armónicos, ¿cierto? De forma tal que el error esté por debajo de una tolerancia, ¿cierto? Entonces, si usted, por ejemplo, puede hallar, puede determinar eso matemáticamente, el número n, mediante varios tipos de artificios. Es más, usted, por ejemplo, puede comparar, usted puede demostrar la convergencia de la serie de Fourier para números grandes si usted compara, hace, por ejemplo, como una desigualdad triangular, ¿cierto? Entonces, sí, por ejemplo, usted se refiere a eso. Si lo que usted se refiere es a que de pronto si usted cambia algo, necesita menos términos para poder aproximar la función con un error determinado, tiene que cambiar de base, ¿cierto? Para una base particular, y eso digamos es un teorema del árbol general, para una base particular, usted va a necesitar el mismo número de términos para representar el mismo vector o la misma función. Si usted quiere que converja más rápido, tiene que cambiar de base, ¿cierto? Entonces, y eso entonces ya no sería Fourier, Diego, sería otra cosa, no Fourier, porque Fourier es la base que nosotros hemos discutido en clase. ¿Sí me explico? Sí, profe, gracias. Listo. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a considerar otra serie de Fourier, ¿cierto? Entonces ahora consideremos f de t dada por... Entonces tenemos un f de t, este es un f de t relativamente diferente, sobre todo porque es par, ¿cierto? Entonces esta ya es una función par, una simetría par, ¿cierto? Digamos que el cálculo de esta serie de Fourier es un poquito más dispendioso, pero pues igual hay que hacerlo por lo menos una vez en la vida, ¿cierto? Entonces si no lo han hecho antes, lo podemos hacer ahora. Entonces esto es 1 más 4 que multiplica a t sobre t mayúscula, siendo naturalmente t mayúscula el periodo, y esto es entre menos t medios, ¿cierto? Menor o igual que menor o igual que t, menor o igual que 0, naturalmente, teniendo en cuenta lo que dijo ahorita Omar, que es muy importante, ¿cierto? 1 menos 4 que multiplica a t sobre t mayúscula, esto, entonces iría para 0 menor o igual que t, menor o igual que t mayúscula medio, ¿cierto? Entonces esto tiene un periodo de t. Ahora, si yo, por ejemplo, grafico esta función que quiero representar, recuerden que acá estamos viendo, es muy importante que no perdamos el foco de lo que queremos hacer, y es que nosotros queremos hablar de teorías de la representación funcional, ¿cierto? Puede que hagamos ejemplos para ilustrar lo que está pasando, pero en última lo que estamos hablando es una teoría de representación. Listo. Sobre todo porque en alguna parte del curso les voy a enseñar cómo representar estados en mecánica cuántica y vamos a necesitar, digamos, echar mano de lo que hemos visto de Fourier. Listo. Entonces, bueno, entonces acá básicamente que si a ver, por ejemplo, supongamos que esto acá es t cuartos. Si esto es t cuartos, esto por acá, entonces va a ser t medios, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, y esto por acá es este de acá, ¿quién va a ser? Este va a ser 3t cuartos, esto va a ser t, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, si yo grafico, voy a graficar 1 menos 4 que multiplica t sobre t mayúscula entre 0 y t medios, entonces voy a mirar, por ejemplo, cuánto vale entre 0 y t mayúscula medios, cuánto vale la función cuando t minúscula es igual a 0. Básicamente que vale 1, ¿cierto? Y si fuera igual a t mayúscula medios,
¿cierto? Entonces T mayúscula medios, T mayúscula medio sobre T mayúscula, eso da un medio multiplicado por 4 da 2, o sea que quedaría 1 menos 2, daría menos 1, ¿cierto? Entonces acá el valor de la función sería menos 1. Muy bien, entonces podemos trazar ahí la función. Esa sería la función. Entonces ahora vamos a hacer lo propio para el intervalo entre menos t medios y 0, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, esto sería menos t cuartos. Por acá sería, por ejemplo, menos t medios, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y esta es una función par. Toda la función, no me refiero a las líneas rectas de manera individual, sino toda la función. Listo, entonces acá lo que yo tengo es que cuando t es igual a 0, ¿cierto? Eso vale 1, pero cuando t es igual a menos t medios, esto vale menos 1 porque este es un signo más acá, ¿cierto? Muy bien, entonces acá tendríamos como algo así. ¿Listo? Muy bien. Y esto se repetiría de forma periódica. De esta forma, cuando esto vale t, entonces sería 4, 1, y acá, entonces, a ver, esto valdría t sobre t. No, pero entonces ya tendría que cambiar porque esto sería, ya entonces sería 4t sobre t, listo. O sea que esto por la pendiente daría como algo así. ¿Cierto? Entonces, y esto se repetiría ahí periódicamente, pero entonces yo la voy a representar entre dónde y dónde. Entonces, fijemos los límites entre los que la voy a representar. La voy a representar entre menos t medios y t medios, ¿cierto? Entonces, una onda triangular y ustedes pueden ver claramente que esta onda tiene simetría par, ¿cierto? Ahora, entonces, viene, digamos, lo boleta, que es calcular las integrales. Esto, digamos que es, esto es, digamos, esto es un poquito complejo, porque acá van a ser unas integrales por partes, ¿cierto? Pero digamos que uno tiene que hacer esto. Entonces vamos a mirar. Entonces vamos a calcular primero el A sub 0. Entonces el A sub 0, ¿cómo queda? Me va a quedar como 2 sobre t, ¿cierto? Por la integral entre menos t medios y t medios de f de t por dt, ¿cierto? O sea que esto queda 2 sobre t por la integral entre menos t medios y 0, ¿cierto? ¿Quién es el primero que viene ahí? Entonces vendría 1 más 4t minúscula sobre t mayúscula por dt, más 2 sobre t por la integral entre 0 y t mayúscula medios de 1 menos 4t minúscula sobre t mayúscula diferencial de t, ¿cierto? Bueno, muy bien. Digamos que ustedes podrían ver acá cuánto vale A sub 0. Esa es otra cosa que uno debería hacer cuando trabaja con series de Fourier con el tiempo. Digamos, uno puede ya comenzar uno agudiza los sentidos, por decir, A sub 0 vale tanto, por ejemplo. Melissa, ¿cuánto cree usted que vale A sub 0 en esa función ahí? Bueno, Profe, qué pena. dime, No le escuché bien. según lo que hemos visto en el ejemplo anterior, cuánto valdría A sub 0 en esta función de ahí? No, profe, es que escuché mucho bullo de fondo. Ok, entonces ensayemos con otro participante. Vaya, Nicolás, ¿cuánto valdría sub 0, Nicolás? ¿Ahí me escuchan? Sí, lo escucho. Yo creería que cero.
¿Cómo, Nico? Yo Melissa, el creería que micro, cero. Melissa, puedes, gracias. ¿Cuánto dices tú, Nicolás? Yo digo que es cero, profe. Es cero. Bueno, muy bien. Tienes razón. Esta es una función con simetría par y las funciones con simetría par pueden tener valor medio diferente de cero, ¿cierto? Pero esta es una función con simetría par que tiene lo mismo del eje X para abajo que del eje X para arriba, ¿cierto? Entonces, claramente el valor medio es cero. Listo, pero entonces vamos a demostrar que el valor medio es cero. Entonces acá nos va a quedar esto como 2 sobre t, ¿cierto? Nos queda la integral entre menos t medios y 0 de dt más 2 sobre t que multiplica a 4 sobre t mayúscula por la integral entre menos t medios y 0 dt por dt, esto es una función impar, ¿cierto? Más 2 sobre t por la integral de 0 a t medios de dt, estas dos integrales se cancelan. Esta integral tiene el mismo valor, pero negativo, el uno del otro, ¿cierto? Menos 2 sobre t que multiplica a 4 sobre t mayúscula por la integral de 0 a t mayúscula medios de t por dt, ¿cierto? Y estas integrales de acá, básicamente que van a tener también, eh, van a tener, de hecho van a tener el mismo valor, pero se están restando, ¿cierto? Porque esta integral de acá da t al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Por lo tanto, digamos, da igual, pero estas dos integrales estarían restando ahí, ¿cierto? Porque con este signo menos de acá, con este signo menos, digamos que no se vería afectado por el valor de la integral porque el valor es par, ¿cierto? Es un t al cuadrado, ¿cierto? Pero como va acá, entonces sí quedaría ahí, digamos, restando, ¿cierto? Entonces esta integral de acá con esta integral de acá se cancelarían y darían cero. Bueno, muy bien. Entonces, el valor de a sub 0 sería 0. Bueno, entonces ahora miremos el valor de a sub m. Entonces a sub m, esto es un poquito más complicado de calcular, sería la integral entre menos t medios y t medios de f de t por el coseno de m omega sub 0 t por dt, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, y esto sería 2 sobre t por la integral entre menos t medios y 0, ¿cierto? De 1 más 4t sobre t mayúscula por el coseno de m omega sub 0 t por dt, ¿cierto? Más 2 sobre t por la integral de 0 a t medios de 1 menos 4t sobre t mayúscula por el coseno de m omega sub 0 t por dt, ¿cierto? Bueno, muy bien, como ustedes podrán notar claramente que ahí el problema será la integral por parte, ¿cierto? La otra integral, pues no, digamos, no pone tanta resistencia, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Entonces, primero que todo, me queda 1 por coseno, o sea que esto queda 2 sobre t por la integral entre menos t medios y 0 del coseno de m omega sub 0 t por dt. Y de acá, entonces también queda 1 por coseno, entonces queda más 2 sobre t por la integral entre 0 y t medios, ¿cierto? De coseno de m omega sub 0 t por dt, ¿cierto? Uno con una transformación de coordenadas sabe cuánto da eso, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ustedes podrían cambiar acá el signo, entonces podrían decir, voy a hacer una cosa momentáneamente, un segundo, ya la borro, esto es menos 2 sobre t integral entre 0 y menos t medios, ¿cierto? De el coseno de m omega sub 0 t por dt, y acá pueden cambiar t, por ejemplo, por menos t. Si ustedes cambian t por menos t, el coseno es par, dt cambia por menos dt, o sea que esto queda como un signo más y este queda con un signo más acá, esto quedaría más 2 sobre t
por la integral de 0 a t medios del coseno de m omega sub 0 t por dt, ¿cierto? Entonces, que no es otra cosa que 2 veces la integral entre menos t medios y t medios del coseno, ¿cierto? Que nosotros sabemos es porque el coseno es par, o sea que esto queda como 4 sobre t, integral de 0 a t medios del coseno de m omega sub 0 t por dt, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, por ejemplo, eso es una forma de nosotros ya saber cuánto da eso y nosotros sabemos que la integral daría un seno, ¿cierto? Entonces, y que la integral del coseno entre 0 y la mitad del periodo es 0, ¿cierto? Entonces, pero dejémoslo ahí quieto por el momento. Y entonces vamos a escribir la otra parte. Entonces, ¿cuál es la otra parte? Entonces, la otra parte sería más 2 sobre t por 4 sobre t, entonces haría 8 sobre t mayúscula al cuadrado integral entre menos t medios y 0, ¿cierto? dt por el coseno de m omega sub 0 t por dt. Muy bien. Listo. Entonces, esto es a sub m y nosotros asumimos, por lo que acabamos de argumentar hace unos minutos, que ese a sub m tiene que ser diferente de 0 forzosamente, ¿sí o no? Entonces, no podría ser 0 porque estamos hablando de una simetría común. Estamos hablando de una simetría par, ¿cierto? Y de hecho no es 0, ¿cierto? Entonces vamos a demostrarlo. Por lo menos yo creo que eso sí lo alcanzamos a demostrar. Muy bien. Entonces acá me queda menos, ¿cierto? Me va a quedar como menos 8 sobre t al cuadrado por la integral de 0 a t medios de t por el coseno, ¿cierto? De m omega sub 0 t por dt. Listo. Bueno, muy bien. ¿Qué podemos hacer acá? Entonces ahora vamos a hacer la transformación de coordenadas que les había comentado hace un segundo, ¿cierto? Entonces voy a consideremos la integral entre menos t medios y 0, ¿cierto? Del coseno de mi omega sub 0 t por dt, ¿sí o no? ¿Y qué hacemos acá? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar t por menos tau, por ejemplo, ¿cierto? Y por lo tanto dt pasa a menos diferencial de tau, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Ahora, si t es igual a menos t medios, miremos los límites, entonces ¿cuánto vale tau? Entonces tau simplemente es igual a t medio, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto quedaría de la siguiente forma. Entonces, la integral entre menos t medios y 0 del coseno de m omega sub 0 t por dt la podemos transformar en la integral entre cuando t es 0 tau también, ¿cierto? Acá entonces esto me va a quedar cuando t es menos t medios. Entonces tau es t mayúscula medios, ¿cierto? Y acá me queda el coseno de m omega sub 0 por menos tau, por el diferencial de menos tau, ¿cierto? Muy bien. Esto me queda como el coseno es par, o sea que esto me queda como menos la integral entre t medios y 0 del coseno de m omega sub 0 tau por diferencial de tau, o me queda la integral de 0 a t medios del coseno de m omega sub 0 tau por t tau. O sea que queda exactamente igual. Estas dos integrales son la misma. Esta es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo, si ustedes pueden ver que ustedes pueden hacer eso como la integral entre menos t medios y t medios del coseno, ¿cierto? Digamos que sin tanta parafernalia, pues. Y, eh, y eso es la integral entre menos a y a de una función par, es simplemente dos veces eso, ¿cierto? Entonces, así nosotros podemos escribir que a sub m es igual a 4 sobre t por la integral entre 0 y t medios del coseno de m omega sub 0 t por dt, ¿cierto? Entonces, esa sería la parte de los cosenos, ¿cierto? Y la otra parte entonces quedaría como más 8
sobre t al cuadrado por la integral entre menos t medios y 0 de t coseno de m omega sub 0 t de t menos 8 sobre t al cuadrado integral entre 0 y t medios de t por el coseno de m omega sub 0 t por dt, ¿cierto? Entonces, hasta ahí vamos. Bueno, muy bien. Listo. A ver, ¿qué podemos hacer más acá? Voy a tratar de trabajar con esta integral un poquito. Esta de acá, listo. Entonces, consideremos la integral entre menos t medios y 0 de t coseno de m omega sub 0 t por dt. Listo. Bueno, muy bien. Y entonces a esta integral lo va a hacer esto. Entonces acá voy a hacer lo mismo, voy a cambiar t por menos tau. Por lo tanto, dt cambia por menos de tau. Y los límites, entonces, si t es igual a t mayúscula medios o a menos t mayúscula medios, entonces tau es igual a t mayúscula medios, ¿cierto? Por lo tanto, así esta integral entre menos t medios y 0, ¿cierto? Entre menos t medios y 0 de t por el coseno de m omega sub 0 t por dt, ¿cómo va a cambiar? Entonces, esto va a cambiar, como esto queda como la integral entre t medios y 0 de menos tau por el coseno de m omega sub 0 por menos tau. Recuerden que el coseno es par por menos de tau, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo me queda? Este menos por este menos de acá da más, o sea que esto simplemente es la integral entre t medios y 0, ¿cierto? De tau por el coseno de m omega sub 0 tau por d tau, ¿cierto? O menos la integral entre 0 y t medios, ¿cierto? De tau por el coseno de m omega sub 0 tau por d tau. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, ¿vamos bien hasta ahí o no? Sí, señor. Sí, ¿Alguna señor. pregunta? Bueno, entonces, si reemplazamos esta vaina acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Entonces, esto, si lo reemplazamos acá, entonces este término de acá nos queda como menos 8 sobre t al cuadrado, la integral de 0 a t medios de t coseno de m omega sub 0 t por dt. Y si se suma con ese otro menos de allá, pues entonces nosotros ya sabemos cuánto da, ¿cierto? Entonces acá a sub m, por lo tanto, entonces quedaría como 4 sobre t por la integral entre 0, ¿cierto? Y t medios de coseno de mi omega sub 0 t por dt menos 16 sobre t al cuadrado por la integral de 0 a t medios de t coseno de m omega sub 0 t por dt. Bueno, muy bien. Entonces podemos comenzar con esta primera integral. Esto es una vaina que es relativamente sencilla. Entonces queda la integral de 0 a t medios coseno de m omega sub 0 t por diferencial de t. Esto es igual a 1 sobre m omega sub 0 por el seno de m omega sub 0 t. Entonces ahí vamos entre quién y quién. Entonces vamos entre 0 y t medios. El seno de 0 es 0, o sea que esto queda 1 sobre m omega sub 0 por el seno de m, ¿cierto? Omega sub 0 por t sobre 2. Recuerden que omega sub 0 por t es pi, perdón, es 2pi, o sea que esto queda como 1 sobre m omega sub 0 por el seno de m pi, y el seno de un múltiplo entero de pi siempre da 0, ¿cierto? O sea que esta vaina da 0. Y entonces el cálculo del coeficiente de Fourier se nos reduce a esto. Entonces el cálculo, o más bien la evaluación
la evaluación del coeficiente de Fourier se reduce a sub m igual a menos 16 sobre t al cuadrado integral entre 0 y t medios de t por coseno de m omega sub 0 t por dt, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, pues básicamente lo que nosotros tenemos acá, esto como no es una integral entre menos a y a, nosotros no podemos utilizar el argumento de paridad, ¿cierto? Tenemos que dejarlo de ese tamaño, ¿sí o no? Entonces no podemos utilizar el argumento de paridad, entonces hay que realizar así la integral como está. Bueno, entonces, digamos, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que nosotros utilicemos integración por partes, o alguien tiene una propuesta diferente. No, profe, yo apenas lo vi eso, a eso fue a lo que me remetí. Muy bien, sí. Pedro, ¿usted qué opina? También, profe, la verdad es que desde que usted las estaba escribiendo, yo había pensado en que hacerla por partes era más rápido porque solo es derivar esa t y ya llegamos luego a una constante y luego un cero. Bueno, muy bien. Después en electrodinámica les voy a enseñar otra forma para hacer esta integral. Este tipo de integrales puede salir también muy fácil con una función gamma, ¿cierto? Pero digamos que hay que pensar un poquito para llegar hasta allá. Después les muestro cómo se hace eso, sobre todo cuando estemos viendo la distribución de Maxwell-Boltzmann, ¿cierto? Eso será por allá como a mitad de semestre. Entonces, acá, básicamente lo que yo voy a plantear es que voy a decir que U es igual a T, ¿cierto? Por lo tanto, la derivada de U, el diferencial de U es simplemente igual a dt. Ahora, dv, entonces, ¿quién será dv? dv será coseno de m omega sub 0 t por dt. Por lo tanto, v simplemente es la integral del coseno de m omega sub 0 t por dt, ¿cierto? Y esto no es otra cosa que 1 sobre m omega sub 0 por el seno de m omega sub 0 t, ¿cierto? Entonces así nosotros podemos hablar esta integral por partes. Esto pues si no resiste análisis, ¿sí o no? Entonces esto sería integral de 0 a t medios, t mayúscula medios de t, coseno de m omega sub 0 t por dt. Listo, y entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Bueno, u por b, ¿cierto? O sea que cómo queda esto, esto queda como t acá sobre m omega sub 0, ¿cierto? Que multiplica al seno de m omega sub 0 t entre 0 y t mayúscula medios. Yo creo que, digamos, nosotros hasta el momento nos hemos convencido que esta vaina da cero, ¿sí o no? ¿Hay alguien que tenga alguna duda que esto da cero o lo hacemos para mostrar que da cero? Es el primer término. El que quiera que lo hagamos, bien puede decir que lo hagamos y lo hacemos. ¿Sí o no? No hay problema. A ver, yo comienzo a preguntar por acá. Va a quedar un entero de pi dentro del argumento, creo que es. Y eso da siempre cero. Exactamente, era un entero de pi. Y el cero da siempre cero, ¿cierto? Mi lady, ¿está claro o hacemos el procedimiento? ¿Usted qué opina? Profe, está claro. Bueno, muy bien. Entonces esto es la integral menos la integral de quién? De v, que es este man de acá, ¿cierto? Por el diferencial de u. Entonces esto sería como 1 sobre m omega sub 0 por el seno de m omega sub 0 t por dt. Y esta vaina de acá simplemente da cero, ¿cierto? O sea que esta integral, ¿cómo nos va a quedar? Va a quedar como menos 1 sobre m omega sub 0
por la integral del seno de m omega sub 0 t por dt, ¿cierto? Muy bien. Fíjese, a vaina tan sencilla de integral por partes, ¿cierto? Lo que pasa es que naturalmente cuando uno simplemente tiene un t, pero si uno, por ejemplo, si fuera t a la 500, digamos que ahí se integral por partes como maluca cela, ¿sí o no? Lo tienen que invitar a una hamburguesa, para unas 500 hamburguesas. Una hamburguesa por cada reducción de orden de t. Entonces ahí es cuando la integración por partes comienza a sacar la mano, ¿cierto? Y donde uno tiene que echar mano de funciones especiales, como por ejemplo la función gamma. Pero pues acá no es estrictamente necesario, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Ahora, entonces esto cómo queda? Queda menos 1 sobre m omega sub 0, ¿cierto? Que multiplica a quién. Entonces ahí, esa integral de acá, digamos, esto quedaría como menos 1 sobre m omega sub 0 también por el coseno de m omega sub 0 t evaluado entre 0 y t mayúscula menos, ¿cierto? O sea que esto como queda, esto queda como 1 sobre m omega sub 0 al cuadrado que multiplica a el coseno de m pi menos 1. O esto es menos 1 sobre m omega sub 0 al cuadrado por 1 menos menos 1 a la m, como habíamos argumentado ahora, ¿cierto? Y si nosotros reemplazamos este resultado tal cual nosotros lo tenemos acá, ¿cierto? Bueno, podemos elaborar y reemplazar omega sub 0 primero. Entonces, omega sub 0 sería menos 1 sobre m. ¿Quién es omega sub 0? Es 2 pi, o sea que esto sería 2 pi m acá, pero el t al cuadrado sube. Entonces, esto sería acá t al cuadrado, ¿cierto? Que multiplica a 1 menos menos 1 a la m. Sí o sí. Muy bien. Y entonces acá esta vaina, bueno, esto quedaría al cuadrado. O sea que esto quedaría como t menos t al cuadrado sobre 4 pi cuadrado m cuadrado factor de 1 menos menos 1 a la m, ¿cierto? Eso es básicamente entonces lo que tendríamos, ¿cierto? Y si nosotros reemplazamos este valor de la integral acá en la expresión para el coeficiente de Fourier, ahí hay un 16, ¿cierto? Entonces reemplazamos ese 16 y ya obtendríamos el valor del coeficiente de Fourier, ¿cierto? Hay una cosa curiosa que yo quisiera que ustedes pensaran ahora, ya vamos a acabar, pero quisiera que ustedes pensaran en una cosa curiosa que va a salir de acá. Listo. Entonces, a ver qué también hemos conceptualizado la parte de la simetría en clase. Entonces tenemos acá A sub m igual a menos 16 sobre t al cuadrado que multiplica la integral de 0 a t medio, ¿cierto? De t por el coseno de m omega sub 0 t por dt. Ese integrando es impar, ¿cierto? Eso es un hecho, pues, ¿sí o no? Y digamos que no hay ningún problema con eso desde que a sub m de 0. Pero vamos a ver qué pasa acá. Entonces, esto es menos 16 sobre t al cuadrado que multiplica a menos t al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Esto sería acá sobre 4 pi al cuadrado, m al cuadrado, que multiplica a 1 menos 1 a la m. Cierro acá y cierro acá. Fantástico, ¿cierto? Entonces, se va este con este de acá, este de acá con este de acá. Entonces, como nos va a quedar este menos con este menos se va. Esto nos va a quedar 1 sobre, o más bien 1 no, nos queda 4. 4 sobre pi al cuadrado, m al cuadrado. O acá el armónico quedó al cuadrado, ¿cierto? Es decir, la amplitud del armónico, esta amplitud del armónico va a bajar más rápido que la amplitud del armónico de la onda cuadrada. Porque el otro bajaba como 1 sobre m y este como 1 sobre m al cuadrado. O sea, pues aquí este va a bajar más rápido y esto acá queda multiplicando a 1 menos
un menos 1 a la m. Y vamos a hacer el mismo análisis que hicimos ahora para m par y para m impar. Entonces uno diría, no, como esto es una función par, entonces digamos a todas luces, esta vaina tiene que ser impar. Perdón, esto tiene que ser 0 para impar. Pues resulta que no, ¿cierto? Y eso es lo que yo quiero que ustedes piensen. ¿Por qué no? Y bueno, entonces acá, si m es par, esto es 1 y 1 menos 1 da 0. O sea que esto es 0 para m par. Ah, vaina curiosa, ¿cierto? Y si m es impar, esto es 1 menos 1, 2. O sea que esto queda como 8 sobre pi al cuadrado, m al cuadrado para m impar. Si esta es una función con simetría impar y estamos calculando el a sub m, o sea que de acá el a sub m es básicamente 8 sobre pi al cuadrado, m al cuadrado, ¿cierto? Para m impar. ¿Por qué impar? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué m es impar? Una respuesta posible, digamos, matemáticamente, yo podría ver esto. Para m par, esta integral tiene mucha pinta que da cero, porque t es impar y esto es par, ¿cierto? Pero no es lo mismo el coseno de un múltiplo par de omega sub 0 que el coseno de un múltiplo impar de omega sub 0. Digamos que eso va por ese lado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿sí o no? Entonces, y digamos que pueden haber otras, ahí pueden haber, digamos, otras alternativas interesantes para uno considerar. Ahora, aunque no nos alcanza el tiempo, de pronto, digamos, mañana, en un momentico lo podríamos hacer porque ya mañana el tema es que vamos a optimizar la representación, es decir, vamos a hallar los coeficientes de Fourier, pero nos vamos a estar basando en un proceso de minimización media cuadrática, ¿cierto? Entonces, y eso, digamos, eso siempre lo hace sudar a uno, ¿cierto? Entonces necesitamos casi las 2 horas para hacer la minimización media cuadrática y ver cómo el teorema se llama, esto en análisis funcional se llama el teorema de la proyección ortogonal, ¿cierto? Cómo el teorema de la proyección ortogonal nos va a dar unos valores óptimos para los coeficientes de Fourier, que serían en este caso los coeficientes de la representación o los coeficientes que nos permiten superponer los miembros de la base, ¿cierto? Y ese procedimiento nos da unos valores óptimos de forma tal que el error medio cuadrático es mínimo, ¿cierto? Y en el caso de que n tienda a 0, que posiblemente eso es a lo que se refería, perdón, a infinito, eso es a lo que se refiere el compañero Diego, en ese caso particular, y solo en ese caso, entonces el error es 0, ¿cierto? Es una condición necesaria para que la representación sea completa, que el número de armónicos sea infinito, o sea, que la dimensión de la base sea infinita. Listo, entonces acá, bueno, ¿qué tendríamos? Tendríamos como algo así. B sub m, por lo tanto, entonces sería 2 sobre t por la integral entre menos t medios y t medios de f de t, que es par por el seno de m omega sub 0 t, que es impar. Esto da 0. Digamos que eso está claro que da 0, ¿cierto? Pero habría que, desde el punto de vista del criterio de pared, pero habría que demostrar por qué da 0, ¿cierto? Entonces hay que calcular esa integral 2 sobre t, ¿cierto? Entonces acá que tenemos, tendríamos la integral entre menos t medios y 0 de 1 más 4t sobre t mayúscula, seno de m omega sub 0 t de t, ¿cierto? Más 2 sobre t la integral entre 0 y t mayúscula de 1 menos 4t sobre t por el seno de m omega sub 0 t, ¿cierto? Y entonces tenemos que demostrar que esto da 0. Por DT, profe. Gracias, vamos.
por dt. Muy bien. Entonces, ahora, en ese orden de ideas nos quedaría entonces a nosotros la serie de Fourier para esa función par de esta forma. Nos quedaría como f de t igual a la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de a sub m coseno de m omega sub 0. Ustedes pueden generar esto en Python ahora. Entonces la suma desde m igual a 1 hasta más infinito de 8 sobre pi al cuadrado m al cuadrado coseno de m omega sub 0 t. Una de las consecuencias que esta vaina converja tan rápido, es decir, que los valores de los armónicos para m igual a 3, m igual a 5, etcétera, sean tan pequeños, ¿cierto? Eso va a significar que la primera aproximación probablemente es la más relevante. Si ustedes comienzan a sumar tercer armónico, quinto armónico, séptimo armónico, puede que no haya tanto cambio como en el caso de la onda cuadrada que vimos al principio de clase, ¿cierto? Esto de la misma forma podría ser la suma desde m igual a 0 hasta más infinito de 8 sobre 2m más 1 al cuadrado por pi al cuadrado por el coseno de m omega sub 0t. Y si ustedes lo expanden, esto esencialmente va a quedar para m igual a 0. Eso es 1, o sea que esto es 8 sobre pi cuadrado. Este sería el valor del armónico mayor. Y entonces esto como quedaría, perdón, acá me faltó, sería 2m más 1 omega sub 0t. Esto quedaría como el coseno de para m igual a 0. Eso sería omega sub 0t más. Una cosa interesante es que esta serie en una serie alternante, ¿cierto? La otra serie de Fourier tampoco es alternante, ¿sí o no? Después podemos mirar un ejemplo de una serie alternante. Cuánto queda, por ejemplo, por acá, un menos 1 a la m, ¿sí o no? Muy bien. Entonces esto quedaría como 8 sobre cuando esto es 1. Eso es 2, eso es 3, o sea que esto quedaría como 9 pi al cuadrado, esto ya. Esto es un armónico dividido por 9, o sea, el tercer armónico y el segundo dividido por 9. Comienza a decrecer muy rápido el valor del armónico, ¿cierto? Entonces esto sería coseno de 3 omega sub 0 t más para 5, entonces sería ya 8 sobre 25 pi al cuadrado, o sea, una vaina absurdamente pequeña, ¿cierto? Eso está Entonces por el suelo, coseno. prof. Sí, ya está por el suelo. Entonces, digamos que el tercer armónico y el quinto armónico ya contribuyen muy poco, ¿cierto? Entonces, este sería tercer armónico. Este sería, por ejemplo, quinto armónico, ¿cierto? Y este sería el armónico fundamental, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, esto es básicamente todo por hoy. Ya mañana demostramos que este coeficiente es cero y comenzamos con la optimización del espacio funcional. ¿Cierto? No creo que mañana alcancemos a llegar al teorema de Parseval, ¿cierto? Pero ya estamos cerca del teorema de Parseval y después del teorema de Parseval, entonces ya nos vamos directamente para lo que es la transformada de Fourier. Es decir, pasamos de un espectro discreto de frecuencias como este que nosotros graficamos acá. Esto es un espectro discreto, pasamos a un espectro continuo y vamos a calcular, por ejemplo, la serie o la transformada de Fourier que da como resultado la función sinc. Y vamos a argumentar por qué esa función sinc es tan importante dentro del análisis armónico. Todavía nos quedan algunas páginas acá. Yo ahorita voy a compartirles esto igual por si esto está muy pesado. No puede pesar más de 25 megas. Entonces ahorita voy a revisar cuánto está pesando. Listo, chicos. Bueno, muy bien. Listo, prof. Hoy me debo retirar súper temprano porque tengo que hacer una diligencia